A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya. Amigos televidentes, muchas gracias nuevamente por su atención a este programa. La semana anterior tuve el privilegio de invitar a la doctora Daniela Camacho, jueza nacional y distinguida funcionaria de la función judicial, para analizar tópicos sobre todo relativos al Consejo de la Judicatura y su función o injerencia en la administración de justicia, en la adecuada administración de justicia. Pero en aquella ocasión nos quedamos frustrados porque no logramos abordar todos los temas que habían sido previamente seleccionados por mí para conversar con la doctora Camacho y transmitir a la ciudadanía. Así que le habíamos comprometido, al finalizar el programa anterior, precisamente que nos acompañe como ahora lo hace. Así que nuevamente agradezco, Dani, tu presencia en este programa y prosigamos pues con la conversación que teníamos la semana anterior. Entiendo que nos quedamos con analizar la actual situación de la Corte Nacional de Justicia y dentro de ella algo que ha sido fundamental porque se ha discutido, se ha criticado y hemos conversado sin mucho fundamento sobre cómo así se prorrogan las funciones de los jueces nacionales mediante resoluciones. Dani. Gracias, Germánico. Buenos días. Muy bien, respecto a este tema en concreto, cómo así se prorrogan las funciones, no existe ninguna función prorrogada, como malhadadamente se entiende. ¿Qué es lo que pasa? Con la resolución 08 del 2021, se posicionaron a los jueces que participaron en el 2020, pero hubo un error, digamos un error de buena fe en esa convocatoria, donde se convocó a los jueces a periodos para 3, 6 y 9 años, en razón de que por la evaluación del 2019 fueron removidos 2/3 de la Corte. Entonces, para completar los periodos de quienes salieron, hubo esa convocatoria, para 3, para 6, para 9. Entonces, para 9 años ganaron el doctor Milton Velázquez, la doctora Emma Tapia, el doctor Alejandro Arteaga, y como conjueces, para 9 años, el doctor Adrián Rojas y la doctora Mercedes Caicedo. Para 6 años ganaron los doctores Felipe Córdoba y Rosana Morales. Y para el periodo de 3 años, el doctor Fabián Racines, Byron Guillén, Walter Macías y Luis Rivera. ¿Qué es lo que pasa? El artículo 182 de la Constitución nos dice que la Corte Nacional está integrada por 21 juezas y jueces que se organizarán en salas especializadas y durarán 9 años en sus funciones. Y no podrán ser reelegidos. Nadie puede ser reelegido en la Corte. El artículo 173 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que a través de méritos de oposición, concurso que será dirigido por el Consejo, se elegirán los jueces de Corte Nacional por un periodo de 9 años. Entonces, estábamos en un limbo jurídico que se creó que era inconstitucional, ilegal. Tú no puedes convocar por menos de 9 años. Yo concurso para 9 años, ese es mi derecho, garantizado en la Constitución y en la ley. Entonces no puede haber concursos para 3 ni para 6 años, sino solamente para 9 años para la Corte Nacional. ¿Y qué sucedía con aquellos que ganaron concursos para 6 años o para 3 años? Claro, la primera tanda tenía que ya salir este 2024, quienes ganaron para 3 años. Con la resolución 157-2023, el Consejo modifica, reforma esta resolución 008-2021
En cuanto al periodo, otorgándoles los 9 años a quienes no fueron elegidos para 9 años. Es decir, no se dio aquella prórroga con el propósito de que sean esos jueces los que protejan a los miembros del Consejo de la Judicatura que iban a ser procesados pues por una investigación fiscal. No, se está garantizando su derecho a 9 años como manda la Constitución y la ley. Correcto. Ya. Si es que se dio este asunto, ¿por qué no se dio la publicidad? ¿Por qué no se hizo público esta explicación que es válida, fácilmente entendible y no quedó el saborcito en el ciudadano de este prurito que significaba el analizar el hecho de que, qué extraño, que los jueces que tenían que atender las audiencias en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, repito, que eran investigados por Fiscalía, eran aquellos que se beneficiaban de esta prórroga? Desconozco. ¿Por qué no se dio publicidad? ¿Falló comunicación social en el Consejo? Extraño que falte la comunicación en la Corte, sobre todo, porque si de algo se ha caracterizado... Eso no es trabajo de la Corte, sino del Consejo. Ya, correcto. Rato estamos en pleno concurso de méritos de oposición. Se ha convocado jueces para 9 años. La renovación por tercios, 7 jueces para 9 años. Ya. De lo cual, con los compañeros jueces que he conversado, que están concursando, en general he escuchado que están conformes con la calificación de méritos. Dicen, mira, en realidad me han puesto los puntos que se debían. Los valores que se debía legalizar. Sí. Concurso que ha sido criticado, llamémoslo así, que hemos criticado, sobre todo por el hecho de que participaban como designadores, por decirlo de alguna forma, del concurso, aquellos vocales del Consejo que están cuestionados y que están siendo procesados ya por Fiscalía y por otros jueces de la Corte Nacional. Es decir, tienen la categoría o la condición moral, ética, aquellos jueces que están siendo, aquellos vocales del Consejo, que están siendo cuestionados en su conducta, observados y procesados como para designar nuevos jueces. Bueno, el adagio dice que toda persona es inocente mientras no se muestre lo contrario. Mientras no exista una sentencia y es un de principio condena constitucional, ¿no? Ejecutoriada, toda persona goza de la presunción de inocencia. Sí, y es un principio constitucional, además, de la inocencia, ¿no? Sin embargo, existe norma expresa en el Código Orgánico de la Función Judicial que no pueden formar parte de la función judicial quienes tienen un llamamiento a juicio en firme, como es el caso de los vocales. ¿No podía ser un poco más lógico que en lugar de establecer concursos, formar estos procesos de designación a los jueces, el que se dé y actúe la carrera judicial a través de la cooptación? ¿No era más lógico? Es que es tan fácil ser juez como llegar a un concurso y ganar por conocimientos, por méritos, desde luego, pero que es una cosa absolutamente distinta de tener conocimientos, de tener méritos, a ser juez. Porque ser juez hay que irse formando, como tú lo has sido desde la época fiscal. Entonces, repito, ¿no sería más prudente que haya y que se dé paso a la cooptación tantas veces canturreada en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial a establecer procesos para nuevos funcionarios, para nuevos jueces? A ver, yo estuve 12 años de fiscal. Renové mis periodos a través de concurso de méritos de oposición. El 2012 entré como conjuez a la Corte Nacional a través de concurso de méritos de oposición y el 2018 como juez. No podemos hablar de cooptación, que eso había antes, en la Asamblea, o sea... En la anterior Constitución. En la anterior Constitución. ¿Por qué? Porque eran beneficiados quienes tenían afinidad con tal o cual partido político, el amigo del amigo. Entonces, no, pues, al hablar de méritos y oposición, creo que estamos en las mismas condiciones. Si hablamos de padrinazgos, yo nunca hubiera llegado a juez. ¿Por qué? Porque no ando metida en política y no me interesa, entonces... Claro. No ha habido una participación política tuya. Así es. Sí, bueno, quienes conocemos tu carrera es así, podemos avalar el tema, ¿no? Bueno, pues,
Otro tema que es fundamental, otro caso que es fundamental dentro del sistema judicial es la paridad y la participación de la mujer en la administración de justicia. Habíamos analizado también y habíamos topado tangencialmente en la anterior entrevista que la participación de la mujer, si bien es importante, no es lo debidamente significativa y no existe exactamente el equilibrio, llamémoslo así, para que haya un número similar de hombres como de mujeres en la Corte, ya que esto es conocido y nadie lo puede negar. La capacidad la tenemos por igual, el hombre y la mujer, y no es justo que sea, en este caso Dani, el hombre el que tenga las 3/4 partes de las designaciones. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Bueno, la semana pasada te indiqué los porcentajes de jueces hombres y jueces mujeres en la Corte. No es proyecto, ¿cómo es? La iniciativa Atenea, ¿ya? Que es la que impulsa la paridad a nivel mundial, determina que en Ecuador existe un índice de participación femenina en la administración de justicia del 29.2%, que accede mujeres que están en la administración de justicia. Entonces, lo que se busca es garantizar el acceso equitativo de hombres y mujeres. ¿Ha habido discriminación? ¿Has sentido tú que hay discriminación, que se ha preferido designar a un hombre y no a una mujer? En la actualidad no. Yeah. Antes sí. Yeah. Antes sí, es más, a mí en algún momento me rechazaron para secretaria de la Dirección de Aviación Civil, porque me preguntaron si pensaba tener hijos y les dije que sí. Entonces, sí, o sea, la mujer no solo es secretaria, ¿ya? En algunos estamentos se piensa que la mujer es buena para ser secretaria, para tomar dictados, pero el razonamiento jurídico lo podemos tener igual hombres y mujeres. Claro, y mejor también, pero en muchos casos se da. Mira, durante el COVID, los 7 países mejor administrados estaban en manos de mujeres ante esa crisis. Tenemos a Alemania, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda y Taiwán. Indiscutible. Sí, o sea, tenemos iguales capacidades. Pero yo observo que no hay la tal paridad. Si nos ponemos solamente a analizar un tema de carpeta, de último momento, se ha publicitado por parte de la propia Corte Nacional, y no sé si del Consejo de la Judicatura, que se vienen ya las nuevas elecciones para presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y podemos observar que son 3 candidatos hombres, género masculino, quienes se les promueve o se les promociona que uno de los 3 va a tener que ser el nuevo presidente. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Es justo? ¿Acaso no hay capacidad entre todas las juezas que forman parte de la Corte para que al menos un tercio de esos elegibles o designables sea una mujer? Debería. Si hablamos de paridad, Paulina Aguirre ya fue la primera presidenta de la Corte. Siguió Iván Saquicela, le correspondería una mujer. Así entendemos, ¿no? Veamos cómo van las cosas. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? ¿Qué es lo que nos dice la ley en estos concursos de mérito y oposición? Al ocupar cargos en la Administración de Justicia, se habla de que se propenderá a la paridad. Entonces, lo que estamos buscando, el movimiento de mujeres, mega mujeres, ONU Mujeres, lo que estamos buscando es una reforma constitucional y una reforma legal donde la paridad sea obligatoria. Es lo que buscamos. Entonces, queremos las mujeres obtener mayores plazas de trabajo y estar en equidad. Hemos estado frente a la presidencia del doctor Iván Saquicela, no exenta de escándalos, no exenta de esoterismos, por decir de algún término, y exageraciones de un pretender publicitar su nombre y acreditarse como un serio candidato político, no sé para qué, desvirtuando lo que debe ser una administración de justicia profesional. Y lo digo sin ningún problema, yo tengo varios juicios como profesional, pero tengo todo el derecho de opinar respecto de algo que es evidente, algo que no se vio, por ejemplo,
en la administración de la doctora Aguirre. Considero que la doctora Paulina Aguirre, con muchas fallas, porque tuvo muchísimas fallas de esa gestión profesional, pero en cambio fue mucho más dedicada a la actividad y no a asomar en la televisión para decir, así pienso yo, este es el fallo y así se debe actuar. Que repito, es poner a la justicia en el tapete del análisis político, que yo creo que es un grave error. Si la cabeza de la función judicial establece parámetros de independencia y autonomía, pues debe hacerlo precisamente haciendo y administrando justicia puertas adentro, sin tener que dar explicaciones, ni tener que justificar sus fallos buscando el beneficio político o el visto bueno de la sociedad. Este es un comentario ajeno, desde luego, a tu punto de vista, porque yo respeto tu forma de ser, tu forma de pensar, pero también no es menos cierto que es menester aprovechar estas tribunas para dar un criterio de una persona que ya por 5 décadas incursiona en la función judicial. Hemos visto a muchos presidentes de la Corte Nacional de Justicia, antes llamada Corte Suprema también, que en efecto se dedicaban a hacer su gestión profesional, su gestión de manejo y cabeza de una función judicial siempre cuestionada, desde luego, siempre criticada, pero nunca tan vilipendiada como estos últimos tiempos. Así que esperemos que pues con la aparición de la mujer, a través de un respaldo, de una norma, como dice la doctora Camacho, se establezca que en este nuevo periodo sea una mujer la que presida la Corte Nacional. Es indispensable. Bueno, para una reforma estamos muy lejos. Tal vez debería incluírselo en la consulta popular. Tal vez, ¿no? Que la paridad sea obligatoria. Interesante. Y ya que pero hablamos... ¿Has topado un tema? Criticar yo a mi Corte Nacional, no. Entonces, claro, desde luego, no, obviamente. Cada quien maneja su... Sí. Así es, su segmento de pensamiento. Así es. Pues muy bien. Dani, tú me has hablado de la consulta popular. Y todos escuchamos a nuestro presidente ya designado, todavía no posesionado, mejor dicho, que ganó las elecciones y todavía no está posesionado ni designado oficialmente, el señor Noboa, que habló de que entre sus planes y proyectos está pedir a la ciudadanía un pronunciamiento popular, hacer una consulta, y entre las preguntas que deseaba incorporar, decía que se iba a referir a la administración de justicia con jurados. Decía que es indispensable el incorporar esta práctica que se da en algunos estados, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, porque, a decir de él, es mucho más contundente un pronunciamiento de la ciudadanía frente a un caso, sobre todo en materia penal, a tener que someterse al criterio de 1, 2 o 3 jueces, como es en el caso del Ecuador. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Mi criterio, salvando otros criterios, para mí es imposible. Es imposible. ¿Por qué? A ver, el juicio por jurados nos deviene del common law. El sistema anglosajón, los países que han estado bajo ese tipo de administración de justicia, bajo su influencia. Nosotros venimos del derecho español. ¿No? Derecho romano, derecho español. Los jurados son ciudadanos que pueden ser letrados en derecho o no. Son ciudadanos tomados al azar para tal o cual caso. En Estados Unidos, el procesado decide: yo quiero un juicio en derecho, que es con los jueces, o un juicio por jurados. Los jurados son 12 ciudadanos, a los que el Estado los mantiene aparte, los mantiene. O sea, les paga. Así es. Uh-huh. Para que no tengan contacto con el mundo exterior, se concentren en el proceso. Durante la época de la audiencia. Durante la época de la audiencia. Sí.
la condena tiene que ser con un voto unánime, con 11 jurados que dicen culpable y uno inocente, el procesado es inocente. Ya. Entonces hay preferencia. Hay preferencia por el juicio por jurados. Pero ¿qué pasa aquí en Ecuador? Primero, vamos con la corrupción. O sea, si no puedo comprar al jurado, es amigo del amigo. Y si no es amigo del amigo... Es más permeable. Es más permeable Sí. y con los momentos de inseguridad y de mafias que estamos viviendo, si no es comprable, es amenazable. Lo que ya le va a condicionar su decisión. La policía, aparte de todas sus obligaciones, hay algunos destinados a cuidar a jueces y fiscales. Vamos a poner uno por cada jurado. El empleador va a permitir que su trabajador se vaya 2, 3, 4 meses al juicio, le va a respetar su trabajo, el Estado le va a pagar. O sea, no tenemos la capacidad. ¿No? Entonces, el juez, de acuerdo a nuestra legislación, está dotado de jurisdicción y competencia. No es un actor principal. Los actores principales son los sujetos procesales, fiscalía, procesado, víctima. Ese es nuestro sistema. Y el juez resuelve en base a lo que las partes, los sujetos procesales, le traen. Él forma la verdad procesal. ¿Cuáles son los hechos que demuestran la materialidad? O sea, es decir, que el hecho existió. De que el delito se dio. Que el delito se dio y que usted es responsable de ese delito o no. Es lo que hace el juez. Condensar todo y sacar una verdad procesal. Esto me lleva a pensar algo que salta inmediatamente a la idea, al pensamiento. El nuevo presidente lanzó una idea sin la debida planificación, sin el debido estudio. Que no existe. Aquí no existe. No existe, ¿verdad? Es decir, viene un nuevo gobierno sin una adecuada planificación de lo que queremos en cuanto a normativa, en cuanto a sistema, en lo que se refiere sobre todo a la función judicial. Y también desde mi punto de vista, que quisiera que tú contradigas o ratifiques, el hecho de no tener un Ministerio de Justicia en el Ecuador es como el decir que el sistema o el ejercicio de la función judicial no es importante para el Estado como tal. ¿No crees tú que es indispensable el que nuevamente se le dé el carácter que requiere un Ministerio de Justicia como orientador, como facilitador, como generador de leyes, como, no sé, se me ocurre, como el gestionador de políticas de gobierno ante el sistema judicial, que debe estar continuamente cambiando, como cambia también la sociedad y cambian también todos los estratos de ella? ¿Cuál es tu criterio al respecto? Bueno, ya tuvimos Ministerio de Justicia. Seamos honestos, no funcionó. Pero en manos de personas absolutamente descalificadas, o mejor dicho, no preparadas adecuadamente. El Ministerio de Justicia no puede ser generador de leyes. Generador de leyes es la Asamblea, pero el Ministerio de Justicia puede impulsar las reformas, llevar los proyectos. El Ministerio de Justicia se dedicó también, recuerda que era de derechos humanos y cultos también. Así es. El Ministerio de Justicia puede pelear por esa paridad, pero no puede entrometerse en la independencia judicial. Ya tenemos el Consejo de la Judicatura, que es el administrador. Ahora, el Ministerio de Justicia tiene que velar por rehabilitación social. Por ejemplo. Eso es importantísimo. Por ejemplo. Ya, en eso que ¿Y esto ha quedado en manos hay de los quién? jueces de garantías penitenciarias y se acabó. Claro. Pero rehabilitación social. Entonces es Las importante la políticas presencia. públicas, exacto. Dictar las políticas públicas para respeto de derechos,
Rehabilitación penitenciaria, como tú dices, es vital. ¿Cómo pensamos nosotros que los 20, 25 mil penados al momento van a salir a reinsertarse en la sociedad si no tienen un programa de rehabilitación social? Pero yo pienso además que en torno a la gestión del Ministerio de Justicia, que yo creo es indispensable, es necesario también porque el Estado como tal tiene que generarse un marco jurídico para funcionar. Si nosotros conocemos y sabemos que la Asamblea no está conformada por gente capaz de generar iniciativas de leyes, marco jurídico indispensable para el desarrollo del país. ¿Cómo puede un país desarrollarse si no tiene una normativa adecuada, planificada, establecida a largo plazo, para en base de ella también establecer políticas de desarrollo en lo económico, en lo social, etcétera, etcétera? Entonces, es indispensable el Ministerio de Justicia, Sí. ¿no? Es indispensable. Lo que te decía, debe dar las políticas públicas. Las políticas públicas, Sí. ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Muy importante. Vean, realmente el conversar con la doctora Camacho es enriquecedor. Realmente es importante el conocer la Corte desde adentro, el pensamiento del juez, el pensamiento de una persona que ha luchado su vida y ha hecho de su profesión realmente un ejercicio cívico en beneficio de la sociedad. Siempre quedarán temas por tratar y ojalá esta no sea la última vez que le tengamos a la doctora Daniela Camacho con nosotros. Muchas gracias, Dani, nuevamente tu presencia. Mil gracias, Germánico, y a las órdenes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.